tema de la vida, mi trabajo, está muy vinculado todo. Yo tenía 2 años y medio y aconteció el drama, digamos, para el país, lo que viene a ser el golpe de Estado. Mi padre estuvo preso 3 años, casi. Mi papá hacía carteras, bolsos, hacía repujado en cobre. Pero eso fue una necesidad de vida. Los presos lo hacían para poder alimentar a la familia. De hecho, cuando pequeño me hizo un camión de regalo para Navidad y salíamos con mi hermano, nos subíamos al camión y nos empujaba un perro. Entonces siempre tuvo la relación con los objetos muy vinculado a la vida, ¿no? A esa cosa de no tan solo jugar con un objeto, sino también de dónde venía ese objeto. Después viene Francia, que es un país súper desarrollado, digamos, en relación a lo que era Chile. Y la relación con el juguete también cambia la relación con el objeto. Y ahí yo empecé a tener, por primera vez tenía juguetes así comprados. El choque fue muy grande, entonces una de las formas de poder canalizar todo lo que viví en Chile y todo, reconstruirse, era dibujando. Y dibujaba mucho, dibujaba como estas obras, así, como la avalancha del caos. Yo tengo dibujos de pequeño que son iguales. La familia se percató que me gustaba dibujar, entonces ahí me llevan al Louvre, muy pequeño, y ahí descubro los artilugios, lo que es la magia. Después nos vamos a Cuba, y ahí en Cuba ya como que me di cuenta de que el mundo estaba como dividido. Ahí empecé a tomar a los 11 años cursos de dibujo, y a los 12 ya postulo a la Escuela de Arte. Ahí empecé a entender el Louvre, ahí empecé a entender que cuando yo decía esto es magia, porque son los trucos. Después me enseñaron perspectiva simple, no, si la calle tiene un punto de fuga. Y a los 23 ya en Francia ya no quiero más. Salí, pasé 2 años pintando la nada, diría, tratando de investigar qué hacer con todo lo que aprendí. Y ahí es donde yo me doy cuenta que mi trabajo le falta un componente que era ese mundo. Volver de nuevo a trabajar con esos dibujos que hacía yo cuando chico. Entonces dije, pero yo me hacía mis juguetes, pensaba. Y dije, ¿cómo empiezo a hacer eso de nuevo si ya lo perdí estudiando en el Bellas Artes? Y empecé a trabajar y empecé a poner los elementos de Chile, el tema de la realidad. Y ahí me di cuenta que un juguete hecho en África, un juguete hecho en Sudamérica o un juguete comprado en Europa, hay toda una historia, hay toda una... Y después los materiales, de dónde sacar los tornillos, los clavos, tienen que reciclar. Y ahí empezó a hacerse el lenguaje de la obra. Y eso también tiene algo mi trabajo, que tiene esa cosa de, yo diría, el juego, desde lo humano. Es decir, esa condición humana en todas las cosas. Geografía del olvido es para hablar sobre los inmigrantes, las personas que intentan cruzar una frontera en distintos lados del mundo, en distintas situaciones. En el caso de México está La Bestia, que es este tren donde suben los inmigrantes. Está después, no sé, el tema de la inmigración marítima, en el caso de Cuba, Centroamérica, es decir, lo que es el Mediterráneo, el drama, en fin. Y si te das cuenta, finalmente todo lo que vincula mi trabajo son las reflexiones del aspecto humano, esa cosa de sobrevivencia. Ahora, de ahí después aparecen montones de temas, no sé, el tema de la inmigración, el tema de los poderes políticos, en el sentido de los gobiernos, el tema de la frontera, que es un tema puntual ahora, pero yo vengo haciendo obra del 2003, 2002, sobre el tema de la inmigración, el tema del acceso a los recursos, no sé, a la precariedad. Y es un proyecto que se llama Territory, y en el fondo eran construcciones de casas, donde yo trataba en una obra cómo hago de que estén juntas el primer mundo versus el tercer mundo. Entonces digo, voy a hacer la mansa casa, pero con los mansos cachureos. Entonces ahí uno habla de esas dos realidades, cómo afrontar esos diálogos, o de pronto que chocan esos diálogos. Es como ahí se genera un debate. En el caso del paisaje Su Reino, que yo hice en el MAC, que está Jesús y todo, en el búnker, el espectador entra a la sala y ahí, al momento en que entra, ya está siendo parte de la escena. Es más, él podría haber estado tomando vino con Jesús en ese momento cuando está acorralado. Y eso es interesante porque el espectador ya no depende de la clase social, no depende de dónde viene su conocimiento o cultura, solamente ya es un personaje más de la puesta en escena. En ese momento ya está devorado por la obra, porque
se va acercando, hasta y quedo adentro atrapado y ahí empieza la reflexión. El arte chileno en el contexto global yo siento que cada vez va más potente, digamos, que hay más artistas, que hay más apertura, pero yo diría apertura mental en el sentido de no estar tan sometido a la historia reciente de Chile. También es bueno eso, en el sentido, por ejemplo, la escena avanzada, todo eso, esos discursos que son muy preestablecidos. A mí cuando llegué a Chile me impactó mucho eso, que es cierto, cumplió un rol importante histórico, pero como si de ahí para acá lo nuevo es muy difícil que tenga una validez como la han tenido ellos, ¿no? Entonces, de hecho, son parte de la academia, son gente muy respetada, valorada, pero a veces uno siente que es demasiado. Entonces, que existan nuevas personas, nuevos jóvenes, nuevos creadores, yo encuentro que es fantástico. Ahora, también ayuda mucho las tecnologías también ahora. Tenemos el internet, el diálogo de información, y yo creo que eso ha sido bueno porque Chile en alguna medida también ha ido descubriendo cosas afuera. Y al tomar distancia y ver su país, digamos, desde el otro lado, también te das cuenta de la riqueza que tiene. Y eso yo creo que ha sido importante también, porque muchos de los artistas están hablando más de su realidad, más de su condición. Y eso también es interesante porque es como que está volviendo un poco la cultura al país de verdad, en el sentido más de intrínseca, ¿no? Va a tardar todavía porque después del golpe de Estado, imagínate, aniquilaron el país culturalmente, digamos, lo cortaron. Entonces hay que reconstruir, rearmarse, rehacerse una identidad. Hay cosas, creaciones que están al borde de algo, pero no pasan, no trascienden. No sé, yo creo que es cuando uno logra con esa creación, digamos, instaurar una reflexión, un diálogo y a través de la poética también. La poética es clave, que seduzca, digamos. Yo digo aquello porque hay piezas que son mucho más sofisticadas, mucho más peso en cuanto a materiales y otras muy precarias, pero lo que te queda es como la impronta de lo que tú acabas de ver o lo que se acaba de exhibir. Y ahí está como el alma de la pieza. Yo creo que ahí empieza a emerger como la obra de arte, ¿no? Porque trasciende el objeto en sí mismo.